El gobierno de Estados Unidos lo acusó formalmente de narcoterrorismo y lo colocó al mismo nivel judicial que los grandes capos del continente, porque desde ese instante dejó de ser solo un presidente polémico y pasó a convertirse en un hombre perseguido por la justicia internacional, con su nombre escrito en expedientes criminales y con una recompensa sobre su cabeza que cambió para siempre su destino político. El gobierno de Donald Trump anunció que duplica a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de introducir drogas y violencia en Estados Unidos. Ese día no fue simbólico, fue una línea que se cruzó, porque nunca antes un jefe de Estado latinoamericano en funciones había sido señalado de esa manera por la principal potencia del mundo. Y desde ese momento, cada discurso, cada viaje y cada decisión de Maduro se hizo bajo una presión silenciosa pero constante, la presión de saber que ya no se trataba solo de política, sino de libertad, de tribunales y de un final que podía terminar tras las rejas. Para entender cómo se llegó hasta ahí, hay que retroceder mucho más atrás, a un Nicolás Maduro que no nació rodeado de poder ni privilegios, sino que comenzó como conductor de autobús y dirigente sindical, construyendo una imagen de hombre común, de trabajador, de alguien que hablaba desde la calle y para la calle. Fue en ese entorno donde conoció a Hugo Chávez, quien vio en él lealtad absoluta y lo convirtió en una pieza clave de su proyecto, llevándolo paso a paso por cargos estratégicos hasta posicionarlo como su heredero político. Cuando Chávez murió, Maduro heredó no solo la presidencia, sino un país frágil, dependiente del petróleo, con instituciones debilitadas y una sociedad profundamente dividida. Desde el primer momento, su liderazgo fue cuestionado, pero con el paso de los años, el escenario se volvió mucho más oscuro. La economía colapsó, la inflación se disparó, la escasez se volvió parte de la vida diaria y millones de venezolanos comenzaron a abandonar el país en uno de los éxodos más grandes de la historia reciente de América Latina. Mientras dentro de Venezuela el control se endurecía, afuera el cerco se cerraba. Sanciones, investigaciones, informes de inteligencia y acusaciones comenzaron a acumularse hasta que el nombre de Nicolás Maduro dejó de aparecer solo en debates políticos y empezó a figurar en documentos judiciales. Anunció que el gobierno de Donald Trump aumentó en $50 millones la recompensa que lleve al arresto al líder venezolano Nicolás Maduro. Esta recompensa, ojo, que era de $25 millones y la fiscal general lo que hace es aumentarla al doble. Pam Bondi aseguró que Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa y también el cartel de Los Hijos para introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que además señaló que hasta la fecha la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi 7 están vinculadas al propio Maduro. El punto máximo de esa escalada llegó cuando Estados Unidos lo acusó de conspirar con organizaciones criminales para el tráfico internacional de drogas, un señalamiento que cambió radicalmente el tablero. Desde ese momento, Maduro pasó de gobernar a resistir. Cada movimiento se volvió defensivo, cada aliado era vital y cada error podía ser definitivo. La imagen del presidente desafiante empezó a convivir con la de un líder aislado, limitado, atrapado en su propio poder, mientras el mundo observaba cómo el margen se reducía y cómo la posibilidad de un final judicial dejaba de ser una amenaza lejana para convertirse en una opción real. El impacto de esa acusación fue global. Algunos gobiernos la calificaron como un acto político, otros como un paso necesario contra la impunidad. Pero lo cierto es que desde entonces, Nicolás Maduro gobierna sabiendo que existe un escenario en el que podría terminar frente a un juez extranjero, algo impensable años atrás, cuando su poder parecía absoluto e intocable. Esta historia no es solo la de un hombre que llegó al poder, es la historia de cómo ese poder, cuando se concentra sin límites, termina chocando contra fuerzas que no controla. Y vamos a ganar, por la buena o por la mala.
¡Vamos a ganar! Lo quiero hacer por la buena. Pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador, lo voy a hacer por las malas. Aquí no me saca nadie, caballero. Es la historia de un dirigente sindical que llegó a la cima del Estado, que resistió presiones internas y externas, pero que hoy vive bajo la sombra permanente de una acusación que lo persigue y que define su lugar en la historia. Porque el verdadero encierro de Nicolás Maduro no empezó en una celda. Empezó el día en que el mundo dejó de verlo solo como un presidente y comenzó a verlo como un acusado. El día en que su nombre quedó marcado en tribunales internacionales y el futuro dejó de depender únicamente de elecciones o discursos, para depender de jueces, pruebas y decisiones que ya no están en sus manos. Esposado y escoltado por un amplio personal de seguridad, así fue la llegada de Nicolás Maduro a suelo estadounidense bajo el control de equipos policiales antidrogas de Nueva York, una ciudad en la que durante este sábado fue formalmente ingresado al sistema judicial en uno de los centros penitenciarios más hostiles del continente. No por nada el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn ha sido llamado un infierno en la tierra por sus propios ocupantes. El 3 de enero de 2026, en un operativo sorpresa de Estados Unidos, Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos en Caracas por fuerzas especiales y trasladados a Estados Unidos. Horas después, aterrizaron en Nueva York bajo custodia federal. Miles de ojos estaban sobre ellos. Era la primera vez en la historia moderna que un líder político de este nivel era escoltado por agentes estadounidenses para enfrentar cargos criminales tan graves fuera de su país. Hoy, Nicolás Maduro, hombre que fue conductor de autobús, presidente de un país petrolero, protagonista de la política latinoamericana por más de una década, espera su futuro en una cárcel federal de Nueva York, separado de su gente, bajo custodia estricta y enfrentando cargos que podrían definir no solo su vida, sino la historia política de Venezuela y la relación entre Estados Unidos y América Latina. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo terminará este capítulo? ¿Con sentencia? ¿Con libertad condicional? ¿Con acuerdos políticos? Lo que está claro es que esta es una historia monumental, inimaginable hasta hace poco, y que el mundo sigue observando de cerca. Estamos hablando del Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, en donde cayó finalmente Puff Daddy. Mismo lugar donde llegó Nicolás Maduro. La cárcel de Brooklyn es el epicentro mundial del crimen, el centro de detención más famoso por albergar desde expresidentes, líderes de sectas hasta algunos narcos más temidos. Y en el último tiempo está en el ojo del huracán por las condiciones de sus instalaciones y el asesinato de 2 presos. Y por muchos, los que han estado ahí lo han bautizado como el infierno sobre la tierra. Tiene barras importantes de acero y otras de protecciones que incluso no puede penetrar un camión de muchas toneladas. Está justamente previsto para ser una cárcel provisoria. Es muy inhumana producto de las condiciones que puede tener esta cárcel. Por ejemplo, se dice que el expresidente o el dictador Nicolás Maduro junto con su esposa están en la zona del Hoyo. La zona del Hoyo está en los pisos superiores de esta cárcel, son celdas de 5 metros cuadrados, están las 24 horas con la luz prendida, de las 24 horas, 1 hora solamente pueden salir y simplemente tienen racionamiento también de alimentos, entre otras. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, también conocido como MDC, ha sido descrita por abogados y jueces como el infierno en la tierra. Construido en los años 90 para aliviar el hacinamiento carcelario, hoy es el símbolo del colapso del sistema penitenciario federal. Vista desde el exterior, parece un edificio gris más. Sin embargo, una vez dentro, celdas oscuras de concreto, sin ventilación, inodoros que no funcionan, temperaturas bajas y poca iluminación son algunas de las condiciones a las que los detenidos se tienen que afrontar. Se le ve solo, con la cabeza agachada, caminando despacio sobre un suelo frío que jamás imaginó pisar. Lejos de las tarimas, lejos de los aplausos forzados, lejos de aquellas conferencias interminables donde bailaba, cantaba y se presentaba como un líder indestructible. Porque hoy ya no hay música, no hay cámaras,
No hay cadenas nacionales. Y el hombre que durante años aseguró no tenerle miedo a nadie. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Ahora avanza en silencio dentro de una cárcel federal de Nueva York, contado por minutos, observado por cámaras, reducido a un número más en un sistema que no escucha discursos ni reconoce títulos. Nicolás Maduro ya no vive rodeado de ministros, generales ni escoltas, ya no decide horarios ni destinos, ya no improvisa palabras frente a multitudes cautivas. Ahora espera, y esa espera se desarrolla entre muros de concreto, rejas de acero y puertas que se cierran con un sonido seco que no admite discusión, en un lugar donde el poder no sirve de nada y el pasado no impresiona a nadie. Dentro del Metropolitan Detention Center de Brooklyn, la rutina es rígida y repetitiva, pensada no para destacar a nadie, sino para borrar cualquier sensación de control. Con celdas pequeñas, austeras, con una cama de metal fijada al suelo, un malchón delgado y paredes grises que no reflejan historia ni ideología, solo encierro, mientras la luz se apaga y se enciende según lo decide el sistema y no quien está dentro. La población penal no es la condena ni la extensión de la misma, sino que el régimen carcelario aplicado. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York es apodado como el infierno en la tierra. Al interior del penal, las celdas tienen espacios ínfimos de no más de 5 metros cuadrados, donde la cama, el lavamanos y la taza del baño, todo de concreto y metal, quitan gran parte de la superficie. Si a eso le sumamos acceso limitado a recreación o al aire libre, el apodo parece perfecto. Esta es la nueva realidad que ya está enfrentando Nicolás Maduro, recordándole a cada instante que ahí ya no manda. El tiempo pasa lento, espeso, y el hombre que hablaba durante horas ahora pasa largas jornadas en silencio, sentado, caminando de un extremo a otro de la celda, pensando, esperando, mientras afuera el mundo sigue sin él, y aquellos que alguna vez juraron lealtad eterna guardan un silencio que pesa más que las rejas. Las agresiones entre internos o incluso contra el personal carcelario parecen comunes. Hay violencia constante. Tengo ahora mismo informes tras informes tras informes sobre los confinamientos. No imaginan cuántas veces he ido a visitar a un cliente y me han rechazado porque hay un recuento de emergencia o un confinamiento de emergencia. Porque no hay marchas, no hay consignas, no hay voces reclamándolo, solo ausencia. Cuando llega el momento de salir al patio, la escena dista mucho de la imagen de fuerza que él mismo construyó durante años, ya que no hay multitudes, no hay aplausos ni cámaras, solo cemento, frío y vigilancia constante, con un tiempo limitado al aire libre que se mide al segundo, donde se le ve caminar despacio, sin rumbo claro, con la mirada baja, aislado, sin liderar a nadie, sin ser seguido por nadie, como si el espacio mismo lo empujara a desaparecer. A veces intenta hablar, suelta palabras, frases sueltas, comentarios sin fuerza, pero sus carceleros no responden, no porque no lo escuchen, sino porque no hablan su idioma, y esa escena resume su nueva realidad con una ironía brutal. El hombre que controló un país entero, ahora no logra hacerse entender ni en su entorno inmediato, rodeado de un idioma que no es el suyo y de un sistema que no le concede atención especial. La rutina continúa sin sobresaltos, con despertares tempranos, conteos constantes, comidas básicas servidas en bandejas de metal, sin lujos, sin privilegios, sin concesiones, mientras el cuerpo se adapta y la mente lucha por no quebrarse ante la repetición infinita de los días, en un lugar donde cada jornada se parece demasiado a la anterior y donde el tiempo se convierte en una carga. Las comunicaciones, si existen, están filtradas, mediadas por abogados, sujetas a permisos estrictos, sin acceso libre, sin mensajes directos, sin posibilidad de improvisar. Y así, el hombre que antes hablaba sin parar, ahora mide cada palabra cuando puede decir alguna, consciente de que ya no controla ni el mensaje ni el momento.
Y es ahí donde el contraste se vuelve imposible de ignorar, porque quien se burlaba de presidentes extranjeros ahora depende de un guardia para salir de su celda. Quien hablaba de soberanía absoluta vive bajo custodia extranjera, y quien se creía intocable hoy cuenta los días mirando un techo de concreto, atrapado en un laberinto que no diseñó y del que no puede escapar. Ya no baila, ya no sonríe frente a cámaras, ya no desafía al mundo con discursos encendidos. Ahora camina lento, piensa mucho y habla poco, enfrentando el peso de su propia caída, una caída silenciosa, sin épica, sin público, donde solo quedan el concreto, las rejas y la memoria de todo lo que alguna vez fue. El hombre que desafiaba al mundo ahora no lo enfrenta con palabras ni gestos grandilocuentes, sino con el silencio de su encierro, con la soledad de su rutina y con una realidad que no admite propaganda. Un final sin música, sin aplausos y sin retorno, donde cada paso resuena más fuerte que cualquier discurso pasado. Sobre una bandeja plástica sin mantel ni ceremonia. El almuerzo parece más una prueba de supervivencia que una comida. Arroz blanco, 3 vienesas y verduras cocidas que parecen haber perdido hace rato la batalla del color. Súmele 2 rebanadas de pan, un trozo de queque seco y un sobre de aliño como único guiño al sabor. Este sería el almuerzo de Nicolás Maduro en la cárcel de Brooklyn. No es un hotel, no tiene que tener comida, aire acondicionado y una persona cambiando las sábanas en su cama. Mire, están acusados de un crimen. Bueno, algo de razón tiene el ex agente del FBI. La imagen del paupérrimo menú la compartió en X el ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingsley, para ilustrar lo que le estarían sirviendo al ex dictador venezolano en el Metropolitan Detention Center. Es horrible. Yo he estado varias veces en este lugar y es horrible. Son cárceles que tienen regímenes carcelarios distintos, 23 horas de encierro y un régimen totalmente controlado, 24/7, donde se desplazan tienen control. Entonces, lo que resiente la población penal no es la condena ni la extensión de la misma, sino que el régimen carcelario aplicado. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.